Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En el mundo actual cada vez más automatizado, crear una cultura valiente es vital para el crecimiento. Imagínate a ti mismo dirigiendo a personas con iniciativa, y jugadores de equipo entusiastas y seguros de sí mismos. Todos los días, se acercan a ti con ideas novedosas. Quieren hablarle de un servicio innovador que llegará a nuevos clientes o de un dispositivo que ahorre costes, y que podría revolucionar la entrega de un producto. O tal vez solo quieren colgar un tablón de anuncios y usarlo para publicar saludos de cumpleaños, un estímulo comprobado para levantar la moral. Grandes o pequeñas, las nuevas ideas son el alma de una empresa. Sin embargo, si los gerentes no cuentan con la cultura adecuada para recibir esas ideas, la empresa desperdiciará su activo más valioso, las mentes de sus empleados. El mensaje clave aquí es, en el mundo actual cada vez más automatizado, crear una cultura valiente es vital para el crecimiento. Estamos viviendo una revolución de la automatización. Los robots y las computadoras se están haciendo cargo de gran parte del trabajo rutinario que antes recaía sobre los humanos. Sin embargo, las computadoras no pueden animar a las personas a alzar la voz y compartir sus mejores ideas para que la empresa pueda prosperar y crecer. No pueden empatizar y entrenar, conectarse y crear. Aún necesitamos gente para eso. Además, en la economía colaborativa actual, muchos empleados ya no quieren quedarse en una oficina haciendo un trabajo de 9 a 5 si pueden tener más flexibilidad en otros lugares. Los estudios muestran que 1 de cada 3 empleados obtiene dinero de contratos y proyectos independientes, y poco menos de la mitad de los estudiantes universitarios dijeron que preferirían ser emprendedores que empleados. En este entorno, crear una cultura valiente se ha vuelto muy importante. Esta cultura puede servir como un gran incentivo para mantener a esos valiosos empleados en sus puestos cuando escuchen el canto de sirena del trabajo independiente. Si el personal se siente cómodo hablando en el lugar de trabajo, significa que también se siente escuchado y apreciado. Si puedes crear una cultura valiente, podrás atraer a los tipos de empleados que aportarán valor a tu empresa. Habrá microinnovadores, personas que siempre buscan formas pequeñas pero efectivas de hacer que las cosas sean mejores, más fáciles o más rápidas. Luego están los solucionadores de problemas, que tratan el lugar de trabajo como si fuera su propia empresa y tratan de encontrar soluciones. Y, por último, pero no por ello menos importante, sus defensores de clientes siempre trabajan para satisfacer las necesidades de los clientes. En los siguientes parpadeos, aprenderás a crear una cultura valiente que retenga a estos valiosos empleados y guíe a tu empresa hacia el éxito. Reemplazar una cultura tóxica por una cultura valiente dará a los empleados la confianza necesaria para compartir sus ideas. Esta es la pregunta del millón: ¿por qué la gente no habla en el trabajo? Los motivos son muchos y variados. A veces, las personas no ofrecen nuevas ideas porque piensan que sus gerentes no valoran la innovación, y que sus ideas no tendrán ningún impacto. Otras veces, las personas no alzan la voz por algo que los psicólogos llaman difusión de la responsabilidad, piensan que alguien más dirá algo, por lo que se quedan calladas. Sin embargo, muchos empleados también tienen miedo de alzar la voz porque han tenido una respuesta tóxica en el pasado. Les preocupa parecer tontos o que los tilden de fracasados si su plan no tiene éxito. El mensaje clave aquí es, reemplazar una cultura tóxica por una cultura valiente dará a los empleados la confianza necesaria para compartir sus ideas. ¿Su empresa sufre de aplastantes de coraje? Estos son comportamientos tóxicos, como avergonzar a los demás por alzar la voz, culparlos cuando las cosas van mal o tratar de intimidarlos cuando señalan algo que no quieres escuchar. Si es así, tienes que hacer un cambio. En lugar de dejar que la toxicidad infecte el lugar de trabajo, es necesario cultivar un oasis de coraje. Fomentar una cultura valiente puede ser especialmente útil en tiempos de estrés o cambio. Tal vez su empresa se esté reestructurando y las cosas parezcan inestables. Los líderes están indecisos, temen la innovación y están decididos a ceñirse a los procesos existentes. Como empleado, solo ofrecerás ideas si trabajas en un entorno abierto de confianza.
Tomemos como ejemplo a Iván, un alto directivo de una empresa de éxito. Su equipo estaba bajo una intensa presión para cumplir con un plazo, un problema en sí mismo. Pero había más. Iván se enfrentaba a una difícil decisión de liderazgo. Uno de los miembros de su equipo, un brillante experto que contribuyó significativamente al proyecto, intimidó a todos los demás. ¿Sin piedad? Iván habló con su entrenador, quien le dijo que no importaba lo que hiciera Iván, siempre y cuando su equipo cumpliera con el plazo. Así que Iván cogió su valor por los cuernos y despidió al acosador. También informó al resto del equipo de lo que había sucedido. Ahora les faltaba un hombre, pero todos se unieron. Y no incumplieron con el plazo, de hecho, superaron con creces sus expectativas. La valiente cultura que Iván había creado en su departamento produjo excelentes resultados. Encuentra la combinación adecuada de curiosidad y claridad, y tus empleados te recompensarán con nuevas ideas geniales. Después de la reunión, David regresó a la oficina de la organización sin fines de lucro que dirigía y encontró a su asistente llorando. Un donante habitualmente grosero había desatado un arrebato contra ella. David estaba furioso. Aunque el donante representaba mucho dinero, David le escribió una breve carta. Explicó que el comportamiento del hombre había sido inaceptable, y que el donante ahora solo podía visitar la ONG con cita previa. El acosador renunció a la junta. Pero, curiosamente, nunca dejó de aportar dinero a la causa. Es más, David nunca recibió ningún rechazo significativo por parte de su junta directiva. De hecho, la acción de David le dio grandes dividendos gracias a la lealtad de sus empleados. El mensaje clave aquí es: encuentra la combinación adecuada de curiosidad y claridad y tus empleados te recompensarán con nuevas ideas geniales. ¿Qué significan las palabras curiosidad y claridad en el contexto de las culturas valientes? Cuando las personas sienten curiosidad por las cosas, constantemente intentan encontrar nuevas formas de mejorar. Y la claridad se da cuando la administración es transparente en cuanto a los objetivos, los procesos y las funciones. En una empresa con buena claridad, los empleados se sienten seguros y confiados en la dirección de la empresa. Pero, ¿puedes tener demasiado de algo bueno? Sin duda. Si hay demasiada curiosidad, cada uno hará lo suyo, crear un entorno caótico y confundir a los clientes. Y si hay demasiada claridad, la gente pensará que la cultura de la empresa está grabada en piedra, no verán el sentido de alzar la voz. Debes encontrar un equilibrio en la continuidad entre claridad y curiosidad. Si la mezcla es correcta, los empleados entenderán y respetarán el marco de la empresa, también se sentirán cómodos innovando dentro de ella. Una forma práctica de hacerlo es crear un mapa de coraje. Haz una cronología de tu carrera e identifica 3 ejemplos de cuando fuiste valiente. Anime a sus empleados a hacer lo mismo. Esto forma parte de un proceso llamado navegar por la narración. ¿Recuerdas a David de la ONG? Ese incidente con el donante sin duda formaría parte de su discurso de valentía. El cofundador de 110 Accelerator, Nate Brown, tenía un enfoque diferente. Dio a cada miembro de su equipo de primera línea un botón mágico en sus ordenadores. Cuando presionaban el botón, recibían un formulario para registrar ideas y comentarios. No importa si se trata de un botón mágico, una encuesta en línea o simplemente un tablón de anuncios donde los empleados pueden exponer sus ideas, todas estas herramientas indican que estás abierto a que las personas expresen su opinión. Cuando los gerentes muestran gratitud e invitan a los empleados a participar, todos se benefician. Imagina que encuentras una solución alternativa que puede ahorrarles mucho tiempo a tus compañeros de trabajo. Le mencionas la idea a tu gerente, pero ella te rechaza, no es para lo que te contraté. Cíñete a la descripción de tu trabajo. Muchos empleados afirman que sus ideas son menospreciadas o ignoradas. Pero, ¿y si lo contrario fuera cierto? ¿Qué pasaría si los jefes fueran constructivos y apoyaran a quienes ofrecían nuevas ideas? Bueno, según un estudio,
las personas de esas empresas tienen 12 veces más probabilidades de recomendar su empresa como empleador. Y esa es una gran señal de lealtad. El mensaje clave aquí es, cuando los gerentes muestran gratitud e invitan a los empleados a participar, todos se benefician. Para muchas personas, alzar la voz no es algo natural. Por eso, cuando tenga un empleado lo suficientemente valiente como para denunciar un proceso ineficiente o un protocolo defectuoso, reconozca el coraje y el tiempo que tardó en expresar su preocupación. Primero, dale las gracias. Luego, explica cómo manejarás la información que te dieron. Sea claro en cuanto a las expectativas de tiempo. Si no puedes usar su idea, explica por qué. Por supuesto, no todas las ideas son buenas. Pero incluso si un empleado acude a ti con una mala idea, ayúdalo a superar la situación. Es posible que puedas ayudarlos a refinar sus pensamientos y a pensar en algo más útil. Una buena forma de hacerlo es utilizar una ruta de ideas. Trabaje en cada paso del desarrollo de una idea, desde el principio hasta la implementación. ¿Por dónde empiezas? ¿Quién debe participar? ¿Qué permisos y procesos se necesitarán? Al final, el empleado comprenderá el ciclo de vida de su idea. He aquí otro truco: impulsa la genialidad de tus empleados articulando claramente los objetivos de la empresa. Esto dará al personal espacio para innovar con un propósito. Una vez que hayas establecido una cultura de escucha y respuesta respetuosas, tus empleados se sentirán seguros de que están en un lugar de trabajo en el que no solo se fomenta, sino que se celebra el coraje. No se limite a replicar excelentes soluciones, sino que adapte sus principios básicos a su trabajo. Imagínese a un director de equipo que organiza un banquete todos los años: salchichas hechas con carne de caza que él mismo ha cazado, fideos hechos a mano, salsa con verduras que ha cultivado en su propio huerto. Su personal espera con ansias este evento anual. En la misma empresa, la directora de otro equipo quiere crear un evento con un espíritu similar, pero le preocupa no poder organizar nada tan elaborado. Sin embargo, en realidad, no necesita competir con su colega. En lugar de copiar al carbón su exitosa solución, puede adaptarla a su propio entorno y carácter personales. E incluso en una escala más pequeña, el resultado seguirá siendo excelente. El mensaje clave aquí es: no se limite a replicar soluciones excelentes, sino que adapte sus principios básicos a su trabajo. ¿Cómo funciona en la práctica la adaptación de los principios básicos de una gran idea? Bueno, digamos que hay 2 centros de llamadas en una empresa. El gerente de cada centro de llamadas tiene la tarea de aumentar la empatía de sus empleados. El primer gerente pidió a sus empleados que imaginaran que todos sus clientes eran su abuela, Betty. Betty era enfermera jubilada y líder de Girl Scouts. Cada vez que un cliente se ponía en contacto, la persona que atendía la llamada evocaba la imagen de la abuela del gerente. Después de un tiempo, la frase «¿Qué pasa con Betty?», se convirtió en una forma instantánea de aumentar la empatía. En el segundo centro de llamadas, el gerente no tenía una abuela llamada Betty. Pero tomó el principio: usar a una persona para guiar la empatía, y lo adaptó. Colocó artículos para bebés, como baberos y chupetes, por toda la oficina. Cuando la curiosidad del personal se despertó lo suficiente, presentó un muñeco infantil llamado Carl. El nombre significa Care About Real Lives. Pronto, los empleados recibieron capacitación para pensar en Carl y cuidarlo. En el proceso, transfirieron parte de esa empatía a cada interacción con el cliente. Estos gerentes no hacían exactamente lo mismo, pero practicaban el mismo principio: enseñar a sus empleados a mostrar empatía. Al localizar el principio, pudieron crear sentido de pertenencia y orgullo en sus empleados, factores que hicieron que los empleados se sintieran seguros y expresaran su opinión libremente. Para construir una infraestructura que fomente el coraje, contrate a las personas adecuadas y entrénelas bien. Hemos hablado sobre cómo podemos crecer como gerentes para alentar a nuestros empleados a alzar la voz. Ahora vayamos un paso más allá.
¿Cómo podemos crear sistemas y estructuras que constituyan un lugar de trabajo valiente? Requiere creatividad e intención. Pero, si lo haces bien, estarás mucho más cerca de construir un entorno que atraiga a los mejores y a los más brillantes. El mensaje clave aquí es, para construir una infraestructura para el coraje, contrate a las personas adecuadas y entrénelas bien. Para crear una cultura valiente, comience por contratar a las personas más competentes. Cuando entreviste a posibles candidatos, haz preguntas que puedan ayudarte a evaluar su historial de valentía. Estos son algunos ejemplos: ¿cómo superaste un problema en el trabajo? ¿Cómo manejaste un momento en el que no estabas de acuerdo con tu gerente? ¿Cuál es el mayor error que has cometido? ¿Cómo animas a los empleados cuando vienen a ti con ideas? Luego, dentro de un mes de haber contratado a tus nuevos empleados, pídeles que escriban sus 3 ideas principales. Aliente y dé su opinión con regularidad. Incluso podría considerar implementar un sistema de recompensas para promover la comunicación. El proceso de apoyar el coraje debe ser constante e intencional. No querrás que ni una gota de toxicidad se filtre en la cultura de tu empresa. Empieza de a poco. Intente reunir a un grupo de gerentes, y enséñeles sobre cómo detectar las brechas de coraje en sus empleados. Dígales que solo está haciendo esto como un experimento, y que los nuevos enfoques no necesariamente se convertirán en grandes proyectos para toda la empresa. Eso debería hacer que todos se unieran. Sea siempre claro acerca de los valores fundamentales y de quién es responsable de qué. Tener ese tipo de claridad les da a los empleados una sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, la creación de un entorno ideal no tiene que depender únicamente de hablar. Pruebe soluciones como alentar a los empleados y gerentes a leer libros de negocios o a hablar en conferencias. Organice una excursión interna y pida a un departamento que visite a otro. Proponga celebrar reuniones sin escalones, eventos en los que los líderes interactúen con los empleados que ocupan puestos subalternos. A pesar de todo, sigue pidiéndoles a tus compañeros que consideren sus recientes actos de valentía y sus errores para fomentar un crecimiento continuo. Los gerentes deben crear una cultura en la que cada individuo se sienta visto y escuchado. Cierra los ojos e imagina tu lugar de trabajo. Piensa en los compañeros de trabajo que se sientan frente a ti y a tu lado, y en los que solo ves a la hora de comer o en las reuniones. Lo más probable es que seáis un grupo bastante heterogéneo. Aunque trabajéis en la misma industria, todos sois personas con personalidades diferentes. Estas diferencias pueden dificultar la creación de una cultura cohesionada, algo difícil, pero no imposible. El mensaje clave aquí es: los gerentes deben crear una cultura en la que cada individuo se sienta visto y escuchado. No son solo los empleados los que son diversos. Los gerentes también son todos diferentes. Y es posible que a algunos líderes les resulte más difícil que a otros entender exactamente cómo tratar a sus empleados. Por ejemplo, si eres el tipo de persona que anhela la autonomía, podrías darle a tu equipo mucha libertad. Sin embargo, si tus empleados prefieren un enfoque más afectuoso, esta estrategia de no intervención puede hacer que sientan que no te preocupas por ellos. Por otro lado, si eres un líder implicado, es posible que algunos de tus empleados se sientan reprimidos, y eso significa que no van a presentar sus mejores ideas. Si encuentra este tipo de silencio por parte de sus empleados, comprenda que puede deberse a una variedad de factores. Algunas personas son los heridos silenciosos. Ya han hablado antes y han resultado heridos. Otros son los pesados silenciosos. Están callados porque les lleva un tiempo averiguar cómo hablar. Todos necesitamos diferentes niveles de orientación. Un buen gerente sabrá cuándo dejar a los empleados solos para que hagan su trabajo, y cuándo darles un poco de orientación adicional. ¿Conoces al empleado que te envía 4 correos electrónicos a la semana con un montón de ideas nuevas pero sin un plan sólido? Los gerentes también deberían poder reconocer y redirigir con cuidado a estas personas que pueden pensar que están contribuyendo, pero que no hacen más que enturbiar las cosas. Cuando entrenas a los empleados, puede parecer tentador intervenir y decirles qué hacer.
Pero es mucho mejor entrenarlos para que reúnan el valor necesario para hablar de manera significativa. Pregúnteles cuál es su objetivo, qué han intentado y qué ha ocurrido como resultado. Descubra qué herramientas necesitan para poder hablar con éxito la próxima vez y obtener la mejor recompensa profesional, la sensación de haber marcado una verdadera diferencia. Proporcionar a tus empleados las herramientas que necesitan para ser valientes en el lugar de trabajo es la forma de crear una cultura en la que todos tengan éxito.